Bueno, bienvenidos a todos. Vamos a comenzar la clase de historia del 10 de noviembre. Ayer tuvimos el recordatorio de la Kristallnacht, que les recuerdo que fue 9 y 10 de noviembre, el pogrom que empezó a la noche del 9, pero que siguió todo el 10 a luz del día y que sus consecuencias duraron obviamente bastante tiempo más y que fue el pogrom que podríamos decir en forma sintética que inició la Shoah o la primera etapa de la Shoah con la persecución, el asesinato, el encarcelamiento, el robo, la destrucción de la vida judía. Primero en Alemania y Austria y después en el resto de Europa, especialmente en Europa Central. Así que nada, como estamos en la fecha y en el día, hicimos esta primera mención como para que estemos de alguna manera recordando y teniendo presente esto que fue pasando. Pero ya inmediatamente nos vamos a nuestro tema que nos convoca hoy, en nuestro recorrido histórico, y que tiene que ver con la Palestina de 1920. En ese lugar, en ese momento, estamos ubicados histórica y geográficamente, y en ese ámbito vimos en nuestro último encuentro, entre otras cosas que estuvimos viendo, que se provocó, que se generó... Me voy a sentar ahí, mucho más cómodo que no. Les decía que se generó, lo que pasó es que empezó la primera violencia entre los árabes y los judíos en la tierra de Palestina. Empezamos a describir un poco ese episodio que tuvo que ver, esperen que Fer me ofrece ayuda y yo la acepto. Entonces tengo que, un segundito que lo voy a hacer co-host para que Fer me ayude a hacer de malo. A él le gusta más que a mí. Ya le di el poder. Es verdad. Bueno, gracias, Fer, de verdad, gracias. Entonces les decía que empezaron los primeros disturbios, la primera violencia, los primeros conflictos entre las poblaciones, que acuérdense que los árabes estaban establecidos en la tierra de Palestina, que los judíos a partir de 1861 en sucesivas aliot fueron llegando, y eso hizo crecer mucho a la población, y obviamente cuando empezó a tener más volumen y empezó a fundar instituciones y a expandirse y a tomar un poco más del control de la vida allí y de crearse organismos de control, y ya vamos a ver un poquito más de eso, por supuesto que empezaron los conflictos. Entonces lo que vamos a arrancar hoy, para no repetirnos, tiene que ver con un estado de emergencia que se impuso en 1821, que implicó censurar la prensa, que implicó que el comisionado de Gran Bretaña, de Inglaterra, en Palestina pida refuerzos a Egipto porque se estaba yendo de las manos. Les voy a hacer dos nombres ahora, pero después vamos a profundizar. Quien comandaba las fuerzas era el general Allenby, que si alguno estuvo en Israel alguna vez, hay todavía cosas a nombre de Allenby, especialmente en Tel Aviv, si alguno está de paseo por ahí lo puede buscar. Pero había un comisionado que se llamaba el Alto Comisionado para Palestina del Gran Bretaña, y el nombre era Herbert Samuel. Yo tengo previsto hablar al final de nuestro encuentro de hoy sobre él. Simplemente les adelanto. Es el primer judío observante, incluso en parte, casi como el yerno de Trump, el primer judío observante que ocupa un puesto importante en el gobierno británico en el siglo XX. Y esta persona va a ser el alto comisionado para Palestina durante los años 1920 a 1925 y por ahí. Ya les voy a contar un poquito más. Entonces, está administrando el conflicto entre judíos y árabes un militar llamado Allenby y un político
llamado Samuel, judío. Ya vamos a llegar a eso. Ténganlo ahí guardadito. Entonces, les decía que empezaron los conflictos, hubo conflictos en Yafo, hubo conflictos en Haifa, en lugares donde había mucha población árabe y estaba llegando cada vez más población judía. Y entonces hubo reuniones para intentar mediar y encontrar algún tipo de entendimiento. El líder de los árabes se llamaba de apellido Husayni. Guarden este apellido que lo vamos a volver a hablar. Husayni, vamos a hablar de él en un ratito. Hasta ese momento había sido el alcalde de Jerusalén. Pero como había participado en disturbios y en todos los conflictos y se había demostrado que él había tenido que ver en los disturbios previos, perdió el cargo. Y entonces empezó una mediación británica entre los árabes y los judíos. Y entonces tuvo que hacer cosas en sentido de uno y de otro para que ninguno de los dos se sintiera que jugaba solamente para el otro equipo. Entonces, por ejemplo, algunas embarcaciones judías que llegaron a las costas de Israel o de Palestina en aquel momento fueron rechazadas. Específicamente en ese año, 3 embarcaciones. De unos 300 judíos, cada una de esas embarcaciones fue denegado el permiso para que desembarquen y tuvieron que regresar a Estambul, que era de donde venían. Entonces, quien era judío británico, para mostrar que no era tan pro-sionista, tuvo que tomar algunas medidas antipáticas contra los judíos, entonces se ganó el odio de los dos lados, finalmente. Samuel, ya vamos a hablar un poquito de esto. Quedó vacante el puesto de alcalde o gran mufti de Jerusalén. Y entonces nombraron al sobrino del Husayni, que les dije antes, y este se llamaba Aj Amin Husayni. También es conocido como Husayni, por eso es un apellido que tal vez les dije guárdenlo, porque es muy conocido. Ahora vamos a hablar un poquito de él también. Entonces, el nuevo mufti, o alcalde, o autoridad árabe en Jerusalén va a ser Aj Amin Husayni, o Al-Husayni. Ya vamos a hablar un poquito de eso. Le dije, fue muy criticado y muy complejo su lugar y fue un nazi declarado finalmente, pero para eso falta un poquito. Bueno, entonces les decía que había que mediar en este conflicto entre dos fuerzas que disputaban, que peleaban, y los británicos en algunos casos proveían de armas a los judíos, les permitían tenerlas, y en otros casos hacían redadas y secuestraban armas. Hacían un poco y un poco. Había vuelos de avión internos para defender aldeas judías y otros para capturar a algunos judíos extremistas. Fue bastante, intentaron ser bastante equilibrados haciendo acciones en ambas direcciones, pero no fueron nunca vistos de esa manera, sino que siempre se veía como que favorecían al otro bando. O eran pro-árabes para los judíos o pro-judíos para los árabes. Bueno, lo único que sí les puedo decir es que este alto comisionado tenía un compromiso con la Declaración Balfour y de alguna manera tenía que permitir la inmigración judía. Lo que pasa es que los árabes presionaban para que no se permita y entonces la fórmula que se resolvió es: el alto comisionado británico permite la inmigración judía siempre y cuando haya condiciones económicas que los nuevos inmigrantes no terminen perjudicando a los árabes que vivían en el lugar. Es que después justo entraron 2 personas al sur. Bueno, entonces ese es el desafío, que los judíos lleguen, pero que eso no genere revueltas permanentes de los árabes, y en general las revueltas eran provocadas cuando sentían que lo económico los perjudicaba, porque los que más invertían eran los judíos y tenían que elegir si contrataban nuevos inmigrantes o árabes. Acuérdense, los judíos trabajamos en puestos y en lugares
de baja calificación solo cuando somos primeros inmigrantes. Después ya no queremos más. Entonces los árabes sí ocupaban ese puesto. Cuando llegaban nuevos inmigrantes, los trabajos nuevos eran para ellos. Cuando no había inmigrantes, los judíos contrataban árabes para esa mano de obra, tanto del campo como de fábricas o talleres o de artesanías. Entonces, por eso la disputa. ¿Se entiende? Disputaban el trabajo y ese era uno de los factores de conflicto. Entonces, por eso un equilibrio posible tenía que ver con esto. Tuvieron obviamente que mediar en muchos conflictos que terminaron a veces siendo hasta boicots. Había boicots para que no se contraten a unos o no se contraten a los otros y lo económico presionaba. Y finalmente, algunas aldeas de árabes en Palestina hicieron algunos de estos ataques o guerras o pequeños, no fueron guerras, perdón, ataques pequeños o conflictos contra los hebreos. Bueno, Al-Husseini a partir de 1921 se transforma en el gran mufti de Jerusalén. ¿Qué hizo con el cargo? En lugar de administrar los conflictos de los árabes y mediar con los judíos, se dedicó a difundir el Islam, pero un Islam más parecido al de aquellos años y no al de hoy. Era un Islam nacionalista menos religioso. Es como el Islam que había en Egipto, o que hay o de vuelta hoy en Egipto, o el Islam que hubo en muchos de los países árabes en la década del 50 y del 60. ¿Se entiende? Es un Islam nacionalista no religioso. Era un Islam más político. Y entonces, este Islam es el que realmente se opone al sionismo, porque es un Islam político, porque es un Islam que no ve al judío como el pueblo del libro, como veía el islámico religioso al judío, sino que lo ve como un conflicto entre nacionalismos. Y este mufti gobernó en Jerusalén del 1921 a 1936. Bueno, en todo ese tiempo intentó, como siempre, como les dije, perdón, mejor dicho, como les dije, intentó defender los intereses de los árabes frente al mandato británico, y entonces, finalmente, como se descubrió muchas de las cosas que él hacía en forma no revelada, o sea, en forma oculta, de alentar revueltas árabes y alentar ataques contra los judíos y alentar asesinatos y masacres, finalmente se tuvo que escapar y terminó huyendo. Se fue en 1937, se escapa porque tenía una orden de arresto de Palestina. Y cuando se va de Palestina, hace algún viaje por Líbano y por Irak para ver dónde termina. ¿Y saben dónde terminó? Primero en Italia y después en la Alemania nazi. Y toda la Segunda Guerra Mundial, el mufti de Jerusalén colaboró con los nazis. Y tenía un acuerdo con Hitler que si Hitler ganaba la guerra, le entregaba al mufti al-Husseini de Jerusalén la llave de la ciudad y el control para los árabes. Tenía un compromiso del establecimiento de una Palestina árabe con Hitler. Yo no sé si Hitler hubiera cumplido, eso es otro tema. Pero por lo menos quiero que sepan con quién negoció, con quién transó. Por eso, para los judíos habituales históricos, los que conocen un poco, el mufti de Jerusalén es mala palabra, es alguien odiado, despreciado, y tiene que ver con esto, con ese vínculo que desarrolló después con Hitler y con todas las atrocidades que permitió o que incentivó en las sombras mientras ocupó ese cargo. Bueno, por suerte no llegamos a nada, no podemos saber qué hubiera pasado si Hitler ganaba la guerra, por suerte no la ganó.
volvemos a esos mismos años, estamos en 1920, 1921, vamos a ir viendo diferentes cosas de estas épocas. La próxima que les quiero contar, salimos del conflicto, otra institución central que funda el judaísmo en 1920. Se llama Keren Hayesod. En la Argentina, Cuja. ¿Todos conocen a Cuja? ¿Todos le escapan a Cuja o todos donan en Cuja? ¿Qué hacen? Keren Hayesod es el nombre original de esta organización que se funda en 1920 en Londres, no en Israel. Y lo que hace es juntar fondos para el movimiento sionista, para que tenga recursos, para que lleve a los judíos de vuelta a la tierra de Israel y desarrolle Israel. Esa es la razón de ser de Keren Hayesod. Juntar fondos judíos en todo el mundo para que esos fondos financien la vuelta de los judíos a la tierra de Israel y el desarrollo de la vida económica y productiva en la tierra de Israel. Eso es Cuja. Entonces seguramente algunos de ustedes alguna vez habrán tenido a alguien de Cuja que los vino a manguear. Y si los vino a manguear, les tiene que haber mostrado fotos, videos o proyectos de Aliá. Con tu plata llevamos judíos pobres de Argentina a Israel, con tu plata sacamos judíos pobres de África y los llevamos a Israel, con tu plata rescatamos a judíos europeos que la pasan mal. Eso es lo que ellos de alguna manera hacen, se dedican y juntan plata. Pero lo que hay que entender es que el sionismo como político, como movimiento político, sin un brazo financiero, no podía hacer nada. La política hace lobby, presiona, consigue, hace acuerdos, da visibilidad, pero sin recursos económicos no hay nada que se pueda hacer. Entonces la conformación de Keren Hayesod es clave y central hasta el día de hoy. Manejan un presupuesto muy importante. No es el Keren Kayemet, como les conté hace poquito, que es una organización mucho más millonaria hoy en día, pero manejan mucho presupuesto y hoy tienen agencia en 35 países del mundo. En cada país tiene un nombre distinto, pues son las siglas. En la Argentina se llama CUJA, Campaña Unido Judea Argentina. ¿Sí? Esa es la explicación del nombre. Bueno, este Keren Hayesod, que recaudaba fondos en todo el mundo, principalmente en Europa, y se dedicó a juntar fondos con nombres muy importantes que iban a pedir esos fondos, especialmente Estados Unidos, que entre Inglaterra, algún lugar más de Europa y Estados Unidos se juntaban los mayores fondos. ¿Quiénes participaron? Por ejemplo, Chaim Weizmann, que después va a ser el primer presidente, es uno de los recaudadores de fondos de estas giras y estas campañas. Zev Jabotinsky, que hablamos de él, que era uno de los militares, de los de la ala derecha, uno de los pensadores nacionalistas judíos importantes, bueno, él también participó de todo esto. Porque hay que entender que sin fondos no había futuro. Entonces todos se involucraban, todos querían ser parte y necesitaban ayudar para lograr esto. Bueno, para contarles a alguien más importante que se sumó a una campaña junto con Weizmann y que recorrió Estados Unidos en busca de fondos, ¿saben quién fue? Albert Einstein. Y participó de una campaña muy concreta que era juntar fondos para fundar la Universidad Hebrea de Jerusalén. Cosa que se va a realizar en 1925, con fondos juntados a partir del Keren Hayesod. En el año 1921, 1922, 1923 hicieron campañas, Einstein ayudó y terminaron fundando en el 25, ya vamos a hablar un poquito más de eso, la Universidad Hebrea de Jerusalén. Otro éxito de la campaña de recaudación de fondos del Keren Hayesod fue el Bank Hapoalim. No sé si alguno todavía lo conoce, sigue existiendo, tiene clientes en Argentina, en Uruguay, es un banco muy conocido. Acuérdense que
Poel Apoalim es el banco laboral, es el banco de los que trabajan, es el banco que se presenta como medio de izquierda, pero es un banco. Entonces, nada, contarles que el Banco Apoalim, que sigue existiendo hasta hoy, fue producto de una campaña de fondos también del Keren Ayesod. También, obviamente, juntó fondos para el desarrollo de proyectos en la tierra en Israel. Hay barrios enteros, hay zonas de Israel que fueron desarrolladas, que fueron urbanizadas, que fueron preparada la tierra para hacerla habitable gracias a campañas y fondos de el Keren Ayesod. Bueno, hay como nombres, pero no importa de dónde se lograron hacer, pero no importa. En el año 1927, o 1926 creo que fue, Keren Ayesod cambia su sede, se muda de Londres y se establece en Jerusalén. Y ya desde ahí, la sede central de Keren Ayesod hasta el día de hoy está en la tierra de Israel. Bien. Otra organización que se funda ahí. En hebreo se llama Vaad Leumi. Vaad, en hebreo, es algo así como un consejo, un comité. Y Leumi es nacional. El Consejo Nacional Judío empieza también en el año 1920. ¿Saben cómo se conoce? Como el Ishuv, como el gobierno de los judíos que se asentaron en la tierra de Palestina. En 1920 esto se transforma en un organismo, en un Vaad Leumi, en un Consejo Nacional. Y este Consejo Nacional fue la Mesa Ejecutiva Nacional de la Comunidad Judía en Palestina. El gobierno. Si hubieran tenido un Estado y un país, este era el gobierno. Era súper importante. El Ishuv fue el conductor político de los judíos de Palestina. Y fue una organización que se ocupó desde la educación hasta el gobierno local, la seguridad, la defensa, se ocupó de todas las tareas que un gobierno se ocupa y además de representar a los judíos frente al mandato británico o frente a los conflictos con los árabes. Entonces, acuérdense que este año se fundó la Histadrut, se fundó la Ganá, estamos hablando de muchas instituciones, ya las vimos, Histadrut, ¿se acuerdan del gremio? La Ganá le antecede el ejército. Y ahora estamos sumando el Keren Ayesod y estamos sumando el Vaad Leumi, el Consejo Nacional Judío, ¿no? Las instituciones más importantes se fundaron aquí. Y el Ishuv, esta organización, va a crear un cargo. Y acá les voy a pedir casi que se pongan de pie, pero no. Crea el cargo de Gran Rabino de Palestina o Gran Rabino de Israel. Este cargo lo crean y van a nombrar al primer gran rabino ashkenazí, que en el origen era solamente ashkenazí, después va a haber también, el día de hoy sigue existiendo el cargo, hoy hay uno ashkenazí y un gran rabino sefaradí. En aquel momento había uno solo, acuérdense que la mayoría de la comunidad judía era ashkenazí, no había mucho lugar todavía oficialmente para los sefaradí, y el gran rabino que nombran en 1920-21 para que empiece con esta función se llama el Rab Kook. K-O-O-K. Abraham Yitzhak Kook. Se conoce como el Rab Kook. Una luminaria, una eminencia, pero muy cuestionado por todos lados. Los ultraortodoxos y el ala derecha de la ortodoxia lo creía muy liberal. No le gustaba la apertura mental que tenía y ahora les voy a contar unas cosas para que vean por qué. O sea que, como todos los puestos, son muy criticados porque Israel, como siempre, es muy diversa en su opinión, cada uno defiende su idea y pelean por todo, así que difícil de encontrar a alguien que tenga unanimidad de apoyo. Antes de profundizar con Kook, déjeme decirle alguna cosa más del Vaad Leumi. Este Consejo Nacional era un órgano
que representaba a las diferentes facciones judías sionistas. No era solamente un grupo, tenían representación casi todas. Y entonces era un órgano plural con una especie de comité de conducción compartido con diferentes niveles de decisión en función de que representes a la facción más numerosa o a la menos numerosa. Era un gobierno democrático, era un gobierno representativo de las diferentes fuerzas judías de esta Palestina. Y entonces, en algún momento, hasta incluso incluyó a los de Agudat. ¿Se acuerdan los de Agudat? Son los ortodoxos. Agudat Israel es el movimiento político ortodoxo. En algún momento se sumó también a la conducción. O sea que intentó ser bastante amplio en la representatividad de los judíos de Palestina. A punto tal que finalmente en el 46, miren cuándo, se incluyó representatividad sefaradí, para que todos tuvieran lugar, incluso en ese gobierno, en eso. Si fue en el 46, fue justo antes, 2 años antes, de la declaración de independencia del Estado de Israel. Bueno, obviamente que se ocupaba de los vínculos con los árabes, se ocupaba del vínculo con la Sojnut, con la agencia judía, y se ocupaba básicamente del vínculo con los británicos. Tenía como 3 frentes: Sojnut interno, los árabes y los británicos. Bueno, ahora sí, vamos al Rav Kook. Rabino, talmudista, familia de rabinos, como todos los que son así dinastías, y muy ortodoxo askenazí, ese perfil bien típico de esa época de Palestina. Y así todo era súper sionista. Tenía un perfil muy raro para los ortodoxos de aquel momento. Por eso dije que muchos ortodoxos lo criticaban. El origen del Rav Kook no es para nada británico. El Rav Kook viene, capaz que a ustedes les suena a británico porque parece el Capitán Cook, pero no, venía de algún lugar de Europa. Ahora si quieren se los busco, pero a ver si rápidamente lo puedo encontrar. Bueno, mejor que lo busque alguno si yo no pierdo el hilo, pero no recuerdo ahora, pero es la familia es de algún lugar de Europa. Bueno, entonces, para volver un poquito al hilo. Él empieza su vida en Yafo. Allí es donde arranca, no su vida, sino su vida en Israel. Él llega a Palestina en 1904 y se radica en Yafo, y entonces su responsabilidad es hacerse cargo de los asentamientos agrícolas sionistas. Y si yo les digo esto, asentamientos agrícolas sionistas, ustedes tienen que pensar enseguida, los muchachos estos son todos laicos. Y sí, tienen razón. Los asentamientos hechos por Halutzim eran todos laicos. Por eso tenía una cabeza distinta Rav Kook. Tenía una mentalidad diferente a lo que un ortodoxo medio podía pensar. Y él pudo articular, acá me ponen de Letonia, gracias por buscarlo. De Letonia es donde era oriundo. Y entonces él a los asentamientos laicos trata de inculcarles un poco más de observancia, pero no los critica, los acepta y entiende que cada uno está en un proceso distinto y los respeta. Y por eso se va ganando cada vez más lugar, porque era un ortodoxo moderado en ese sentido, ¿no? Después se juntan los rabinos e intenta iba a decir imponer, intenta lograr que Israel o Palestina en aquel momento adopte la observancia del Shabbat, la educación de la Torá y algunas mitzvot más. Se pone como meta, perdón por la palabra, evangelizar
a los judíos de Palestina. Elige algunas batallas y sale a dar algunas batallas. A eso se dedicó el Rav Kook en esta primera etapa. Todavía no es gran rabino, estamos en las etapas iniciales. Por ahora fui para atrás para mostrarles un poquito cómo llegó. Y entonces, en la Primera Guerra Mundial, él justo estaba de viaje en algún lugar de Europa, queda varado, pasa la Primera Guerra Mundial en Europa y recién vuelve a Palestina después de la Primera Guerra Mundial en el 19. Y ahí, en el 20, lo nombran primero gran rabino de Jerusalén y en el 21 gran rabino de Palestina. Bueno, él tenía que recibir a los colonos nuevos que llegaban, todos hostiles a lo religioso, y él tenía que encontrar un razonamiento teológico para ayudar, para poder entender todo esto, ¿sí? Y tuvo el primer gran desafío halágico más importante que le tocó. Y acá le voy a contar cómo piensa. Lo voy a tomar como ejemplo para que vean cómo piensa. Es interesante, me parece a mí esto. ¿Ustedes conocen lo que es la ley del año sabático? En hebreo, Shemitah. Bueno, en la tierra de Israel, vos podés trabajar la tierra 6 años. El séptimo año lo tenés que dejar descansar. No puedes trabajarlo. Fuera de Israel no hace falta cumplir esta mitzvah, pero en Israel sí. ¿Ustedes se imaginan en la década del 20, con la pobreza que había en Israel, con la necesidad de trabajo y de alimentos, que él venga y diga, amigos, este año no trabajamos, que Dios provea? Se lo hubieran comido crudo. No había manera de sostener esto. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Encontró un razonamiento, una idea que funcionó hasta que Israel fue país. ¿Saben lo que dijo? Él dijo así. ¿Vieron que el templo de Jerusalén tiene un sector sagrado que no puede entrar nadie, salvo el Kohen Gadol el día de Yom Kippur? Nadie puede entrar al lugar más sagrado del templo, nadie podía entrar. El día de Yom Kippur, el Kohen Gadol, el sumo sacerdote, el más grande de los sacerdotes, podía entrar. ¿Correcto? Bueno, ¿cómo se construyó ese lugar? Si nadie podía entrar. Si los obreros no pueden entrar, ¿quién construyó? ¿El Kohen Gadol construyó ese lugar? ¿Se imaginan al Kohen Gadol poniendo ladrillos, piedras o lo que cosa? No. ¿Y entonces qué dijo él? Bueno, cuando el templo de Jerusalén estaba en construcción, no regían todas las leyes. Cualquier obrero podía entrar a ese lugar. Una vez que lo inauguraron, nadie más podía entrar. ¿Está bien el razonamiento? Dijo, lo mismo pasa con Israel. El Estado de Israel está en construcción. No podemos aplicar todas las leyes. Por ahora, tenemos que poder aplicar solamente algunas leyes y las que no podemos, algún día podremos. Y con ese argumento permitió que los colonos no cumplieran con el año sabático. Exceptuó a los colonos judíos de esa mitzvah. Me parece súper importante que entiendan esto como concepto. Fíjense que un rabino ortodoxo de 1920 pueda decir esto y ser respetado por todos lados, o sea, por el lado ortodoxo y por el lado laico, liberal que había en esa época, y fue aceptado. Y entonces, gracias a eso, se logró que los laicos del Estado de Israel no se opusieran a lo religioso. Pero los religiosos lo querían matar. Y tiene muchos detractores en el mundo ortodoxo. Y tiene muchos que criticaron su pensamiento y su manera de presentar las cosas. Incluso ahí, él sacó ediciones de libros que hubo un ortodoxo que los compró todos para que no estén en el mercado. Hubo muchas cosas que le pasaron que lo criticaron muchísimo. Y hubo varios rabinos que firmaron declamaciones en contra de él. Incluso empapelaron Mea Shearim. ¿Saben todo lo que es Mea Shearim? Mea Shearim es el barrio ultra ortodoxo de Jerusalén, que como la gente no tiene noticias, porque no puede ver el diario, no puede leer la tele, la radio, nada,
le pegan a tiros en la pared, empapelaron todas las paredes de Meayarim en contra de él, porque fue muy criticado por estas cosas que les estaba contando recién. Pero finalmente hubo otros rabinos que lo empezaron a defender y de alguna manera llegaron a algún tipo de convivencia. Se lo acusó de escribir libros para brujos, de tergiversar la ley y muchas cosas, pero finalmente se terminó confiando en el Rav Kook. ¿Por qué? Porque era una persona muy culta, muy comprometida, muy observante, no es que no era un chanta. Lo que pasa es que tenía una visión amplia para poder convivir con ese estado incipiente que necesitaba esa apertura mental. Bueno, lo que tal vez me quede por... esperen que tenemos un invitado más. Lo único que les puedo decir es que fue una personalidad súper influyente y que siguió influyendo en Israel mucho después de su muerte. Hoy tenemos en Israel toda una impresión de libros que se llaman Rav Kook y que tienen todos libros muy importantes para estudiar judaísmo, todos de la editorial de Rav Kook. Bueno, esperen que tengo algunos chats, a ver qué dicen, que no vi. Acá Fer agregó lo de Einstein, que lo ofreció en la primera presidencia, pero que no era político y no estaba preparado para hacerlo. Acá está lo del origen que hablábamos antes. Nada más. Bien, entonces volvemos a nuestro recorrido. Podríamos decirlo así, para cerrar un poquito esto del Rav Kook, que el Rav Kook tenía un pensamiento sionista moderno. Y en ese pensamiento sionista moderno, él entendía que los sionistas laicos tenían una misión que cumplir. ¿Se entiende? La mayoría de los ortodoxos o ultraortodoxos decían que los laicos no tienen nada que hacer. Él creía que el movimiento moderno, sionista, laico, tenía una misión. ¿Cuál era la misión? Restablecer el Estado judío. Y eso que hacían era un acto sagrado, aunque ellos no eran religiosos. Restablecer el Estado judío era un acto sagrado para estos judíos laicos que crearon el sionismo. O sea, había judíos laicos que eran parte de un plan de Dios. ¿Se entiende esto? Es fuerte. Escuchar esto de un rabino ortodoxo era muy fuerte. Bueno, porque decía esto de gente que era antirreligiosa. ¿Se acuerdan el perfil de izquierda de los sionistas laicos, no? De estos de izquierda, él tenía este concepto. Bueno, obviamente que con esto cerramos el paso por la vida del Rav Kook para abrir alguna referencia a Herbert Samuel, que les conté recién al principio, le dije, guárdenlo un ratito. Le dije que fue el primer judío que era un poco practicante, básicamente, que sirve como ministro de gobierno británico y se convierte en un importante líder político en Gran Bretaña. Y él era sionista, y él llevó el sionismo al gabinete británico. En 1915, antes de la Declaración de Balfour, él escribe algo que se llama El futuro de Palestina, y es un memorando interno del gobierno británico donde aboga porque el gobierno de Gran Bretaña se comprometa a la creación de un Estado judío en Israel. Es realmente sionista. Y finalmente es nombrado alto comisionado, como les dije antes, en 1920. El problema es que a veces ser judío en esos cargos es complicado, porque tenés que sobreactuar para que el resto no te voltee. Porque si no te acusan enseguida de ser projudío. Y a veces algunos judíos en esos cargos tienen que sobreactuar para no caer en esas acusaciones. Entonces, ¿cómo llegó a todo esto Samuel, a todo este sionismo? Porque se hizo amigo de Chaim Weizmann. Desde 1914 es amigo de Chaim Weizmann, que va a ser el
presidente de la Organización Sionista Mundial y después va a ser presidente del Estado de Israel, Chaim Weizmann, que ya vamos a hablar un poco más de él, pero ya lo nombramos, esa amistad y ese trabajo compartido es el que le permite desarrollarse en el sionismo. Bien, entonces Samuel, que era sionista creyente, quería más que Weizmann, quería ir por un Estado judío, quería que se sienten a negociar con los británicos y que esa discusión incluya a los judíos trabajando y desarrollando en la tierra de Palestina en el 20 ferrocarriles, puertos, universidades, una red de escuelas y demás. Esto es lo que escribió, esto es lo que él quería en su visión. Y por supuesto que llegó a hablar que el judaísmo, escuchen esto, debía reconstruir el templo en términos moderados, pero tenía que tener un templo como tuvo el templo toda su vida en la tierra de Israel, cuando tuvimos la tierra de Israel bajo nuestro mandato, ¿no? Así que esto es lo que él hizo circular entre los miembros del gabinete en Gran Bretaña, y cómo los convenció a los ingleses de que se involucren en esto. Dijo, los ingleses tienen que involucrarse porque tienen que llegar hasta el canal de Suez y proteger al canal de Suez. Y la manera de proteger al canal de Suez es atravesar todo Palestina, conquistar Palestina, darse a los judíos y llegar hasta el canal de Suez para que ninguna potencia extranjera quiera apoderarse de ese lugar estratégico para los británicos. Así que esa fue su parte de su visión, y entendía que la solución al problema palestino sería que había que darle la bienvenida al movimiento sionista en Palestina. Bueno, una cosa es lo que escribió cuando no tenía cargo y otra cosa es cuando llegó al cargo, obviamente, ¿no? No es lo mismo escribir ideas que después tener que ser un político en acción. Fue nombrado, como les dije, en 1920, y como el Consejo de las Sociedades Naciones, llama todavía, perdón, iba a decir las Naciones Unidas. Primero se llamó la Sociedad de las Naciones, el antecedente de la ONU, no le dio el mandato a Gran Bretaña hasta el 22. Samuel era el comisionado británico para Palestina, pero desde el Cairo. En el Cairo trabajaba porque no podía ser todavía formalmente hasta que no tener el mandato de la Liga de las Naciones. Entonces, una vez que el mandato se lo dio, se mudó y empezó a trabajar desde Israel, o desde Palestina, mejor dicho. O sea, pueden esto anotarlo si quieren, como Herbert Samuel fue el primer judío en gobernar la tierra de Israel después de 2000 años. Voy de vuelta porque esto es para el cuadro. Herbert Samuel fue el primer judío en gobernar la tierra de Israel después de 2000 años. Pero no le fue muy bien mediando entre sionistas y árabes. Tuvo que frenar la inmigración judía, tuvo que ganarse la confianza árabe, tuvo que conceder para que no se rebelaran y para que no la acusen y para que no la destituyan. Entonces, tuvo que hacer ahí un equilibrio. La semana que viene vamos a hablar del libro blanco, que es lo que va a instituirse para legislar, gobernar y limitar la inmigración en la tierra de Palestina, pero ya empieza Herbert Samuel a generar un poquito de restricciones a la inmigración y a la compra de tierras. Bueno, su intención era reconciliar a los árabes con los judíos, cosa que obviamente no pudo lograr, ¿no? Bueno, les conté un poquito del Mufti y del personaje que era. ¿Saben quién lo nombró y lo puso en el cargo? Si hacen cuenta, se dan cuenta. Yo le dije que lo puso en el cargo en 1921. O sea, Herbert Samuel puso a Al-Husseini como Mufti de Jerusalén. No tengan ninguna duda que fue la espina más dura que le clavaron a Samuel. Cuando lo nombró, nunca imaginó lo que vendría después de él.
Fíjense que lo más irónico de todo es que fue un gobernante judío el que nombró al mufti de Jerusalén, que terminó haciendo un acuerdo con Hitler para expulsarnos y asesinarnos en la tierra de Palestina, que por suerte no pudo llevarlo a cabo. Bueno, más allá de todo eso, apoyó la inmigración judía, apoyó la compra de tierras, apoyó la absorción económica de los judíos, tuvo toda esa intención en su mandato, en su gobierno, y también no quiso imponer una nacionalidad judía a todos los habitantes de Palestina, intentó convivir, como les dije antes, con el mundo árabe. Todo esto que les digo es para que igual sepan que no lo recordaron amablemente, que para los sionistas fue un traidor y para los árabes fue un entregador, y cada uno lo vio mal desde el lado que lo viera. Ni los nacionalistas árabes ni los sionistas lo consideraron bien. Terminó en el peor lugar, como a veces pasan. Y seguramente estaban ambos bandos equivocados. No fue ni un sionista encubierto en el gobierno británico, ni fue un enemigo de los judíos y un apoya árabes únicamente. Esas cosas quedaron en el medio. Bueno, con esto llegamos al final. Nos quedó, a ver si algo en el chat preguntan algo, dicen algo. Acá se necesitaba nombrar un árabe en el gobierno. Se comió el sapo. Bueno, gracias por los comentarios. Les cuento que la semana que viene vamos a retomar con la formación del reino de Transjordania, con el libro blanco y con algunas organizaciones más que se van formando en la década del 20. Seguimos en Palestina la semana que viene. Así que prepárense para otro viajecito. Bueno, cuídense, que terminen bien la semana. Nos vemos en Torah o en Shabbat o mañana en el espacio espiritual o cuando quieran. Chau. Mil gracias, Rab. Nos vemos en Torah. Gracias. Chau. Gracias, muy bueno.